Hay algo que la mayoría de las personas que leen la Biblia nunca se detienen a notar. No está escondido en algún pergamino secreto. No lo descubrieron arqueólogos en una cueva del desierto. Está justo en las primeras páginas, esperando a que alguien lo vea. Y es esto, Dios nunca habló su nombre completo de una sola vez. Lo fue revelando en pedazos. Un nombre aquí. Otro nombre allá. Cada uno en un momento de crisis, de duda, de hambre, de guerra. Como si cada nombre fuera una respuesta a una pregunta diferente que la humanidad todavía no había terminado de formular. Y cuando llegas al final de esa cadena de nombres, cuando ves el último eslabón, te das cuenta de que todos, absolutamente todos, apuntaban hacia la misma persona. Hoy vamos a hacer ese recorrido juntos. No como un estudio teológico distante, sino como detectives que siguen una pista que lleva 4000 años esperando ser descubierta. Si quieres seguir recibiendo contenido que te ayude a ver la Biblia con nuevos ojos, suscríbete ahora a @semillas eternas y activa la campana. Cada semana plantamos una semilla nueva. Dale like si este video ya está despertando algo en ti. Antes de entrar al primer nombre, necesitas entender una diferencia cultural que lo cambia todo. Hoy, cuando a alguien le preguntas tu nombre y respondes, esa persona sabe cómo llamarte. Nada más. Pero en el mundo semítico antiguo, conocer el nombre de alguien era conocer su naturaleza más íntima. Era tener acceso a quien esa persona era en su núcleo. Por eso cuando Dios le reveló un nombre nuevo a alguien, no estaba dando información adicional. Estaba abriendo una puerta hacia sí mismo. Cada nombre era una invitación a conocerlo más profundamente. Y aquí viene la pregunta que va a guiar todo este video. ¿Qué pasa cuando tomas todos esos nombres y los pones uno al lado del otro? ¿Qué imagen forman? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. El primer nombre, y el más antiguo de todos, es Elohim. Aparece en la primera oración de toda la Biblia. Génesis 1:1, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora detente ahí un momento. Elohim tiene una particularidad gramatical que ha desconcertado a estudiosos durante siglos. En hebreo, la terminación im indica plural. Querubín en singular, querubines en plural. Serafín en singular, serafines en plural. Entonces Elohim, gramaticalmente hablando, debería significar dioses, en plural. Pero el verbo que le sigue, creó, está en singular. Una sola acción. Una sola voluntad. Un solo poder. ¿Por qué comenzar la historia más importante del universo con esa tensión gramatical aparentemente irresoluble? Los sabios hebreos durante siglos propusieron diversas explicaciones. Algunos hablaban de un plural de majestad, la forma en que los reyes del antiguo cercano Oriente se referían a sí mismos en plural para expresar la grandeza de su autoridad. Pero esa explicación siempre se sintió incompleta. Hasta que en el primer siglo, un hombre llamado Juan abrió su evangelio con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dos en la misma oración. Distintos y sin embargo idénticos. Y luego añadió, y el Verbo se hizo carne. Y más adelante Jesús prometió, pediré al Padre y les dará otro Consolador. 3. Y de repente Elohim dejó de ser un problema gramatical y se convirtió en una fotografía tomada antes de que el tiempo existiera. Una pluralidad de personas. Una unidad de esencia. El misterio estaba en la primera palabra, esperando a que la historia llegara lo suficientemente lejos para poder explicarse a sí misma. El siguiente nombre es simplemente Él. Raíz de todo lo demás. Significa fuerza concentrada, poder en su forma más elemental. Es la sílaba que se esconde dentro de nombres como Miguel, que significa quien como él, o Gabriel, la fuerza de él, o Israel, el que lucha con él. Es el ADN de todos los nombres divinos. Y hay un momento en el Antiguo Testamento donde este nombre aparece de una manera que debería habernos preparado para todo lo que vendría después. En el libro de Job, en medio del sufrimiento más extremo, Job clama a él no como a un poder distante sino como a alguien que podría estar de su lado. Quisiera razonar con él, dice.
No con un concepto. Con una persona. Alguien ante quien pudiera presentar su caso. Siglos después, ese deseo de Job encontraría una respuesta que nadie anticipaba. Él decidió presentarse en persona. No en un tribunal celestial. En una aldea de pescadores. En conversaciones sobre barcas y redes y higos y panés. Ahora llegamos a El Shaddai, y este es el nombre que más malentendemos. La mayoría de las traducciones lo vierten como Dios Todopoderoso, y aunque eso no está mal, pierde el matiz más rico del término. La raíz más probable de Shaddai está conectada con la palabra hebrea para seno, para el lugar de nutrición y sustento completo. El Shaddai no es solo el Dios que puede hacer cualquier cosa. Es el Dios que es suficiente para cualquier cosa. Hay una diferencia enorme entre esas dos ideas. Un Dios todopoderoso podría existir sin que eso te afecte a ti directamente. Pero un Dios que es suficiente, eso es personal. Eso dice, lo que necesitas, yo lo soy. Dios se presentó con este nombre a Abraham en el momento más absurdo, cuando Abraham tenía 99 años y todavía no tenía el hijo prometido. No llegó con una explicación del retraso. Llegó con un nombre. Yo soy el Shaddai. Como si dijera, la pregunta no es si esto es posible. La pregunta es si yo soy suficiente para ti. 4000 años después, un hombre rodeado de una multitud hambrienta tomó 5 panes y 2 peces, los partió, los repartió, y cuando todos hubieron comido, sobraron 12 canastas. Y al día siguiente, cuando esa misma multitud lo buscó para pedirle más pan, él les dijo algo que los desconcertó completamente: yo soy el pan de vida. No yo tengo el pan. No yo puedo conseguirte el pan. Yo soy el pan. El Shaddai había bajado al nivel de la mesa. Llegamos ahora al nombre que está en el centro de todo. YHWH. 4 letras que los copistas hebreos escribían con pluma nueva, que los lectores no se atrevían a pronunciar, que los escribas sustituían por puntos o por la palabra Adonai para no tener que articularlo. Este nombre es tan particular que no funciona como los demás. Los otros nombres de Dios describen algo que Él hace o algo que Él es en relación con el mundo. YHWH no describe nada externo. Describe su propia existencia. Cuando Moisés se encontró con la zarza que ardía sin consumirse y preguntó el nombre de quien le hablaba, la respuesta fue, Eye. Soy el que soy. Existo porque existo. No tengo origen porque soy el origen. No tengo causa porque soy la causa primera. Esta es la única respuesta posible de un ser que existe fuera del tiempo, que no comenzó y no terminará, que no recibe existencia de ninguna otra fuente. Ahora bien, hay un momento en los evangelios que poca gente conecta directamente con esta escena. En el huerto de Getsemaní, la noche en que Jesús fue arrestado, llegaron soldados con antorchas y armas. Le preguntaron si era Jesús de Nazaret. Y él respondió simplemente, Ego eimi. Yo soy. Y el texto dice que todos, los soldados, los oficiales, todos, dieron un paso atrás y cayeron al suelo. No corrieron. No atacaron. Cayeron. Porque algo en esas dos palabras contenía un peso que los cuerpos humanos no podían manejar de pie. El que habló desde la zarza acababa de identificarse en un huerto. Y se dejó arrestar. Adonai es el nombre de la autoridad voluntariamente sometida. Significa Señor, soberano, el que tiene derecho legítimo sobre todo. Y la paradoja más grande de los evangelios es esta: el que tenía derecho sobre todo eligió someterse. Eligió nacer en una provincia ocupada. Eligió obedecer a padres humanos durante 30 años. Eligió lavar pies. Y eligió morir en la forma de ejecución reservada para los que no tenían ningún derecho. Cuando el apóstol Pablo describe esto en Filipenses 2, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. El Adonai renunció a las prerrogativas de Adonai. Y por eso, dice Pablo, Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. La autoridad que tenía por naturaleza, la recuperó por obediencia. Ahora llegamos a los nombres compuestos,
Los 7 nombres donde Yahvé se une a otra palabra para revelar una faceta específica de quién es. Y lo extraordinario no es solo lo que cada nombre significa. Es cuando sucedió cada revelación. Dios nunca reveló un nombre en la comodidad. Siempre lo hizo en el límite. Yahvé Jireh, el Señor ve y provee, nació en el segundo más oscuro de la vida de un padre. No en un momento de abundancia, sino en el momento en que Abraham extendió su mano con un cuchillo sobre su hijo. En ese instante límite, Dios vio. Y proveyó. La raíz de Jireh en hebreo es Ra'a, que significa ver. Dios no provee a ciegas. Provee porque ve. Ve la situación antes de que tú la veas como problema. Ve la salida antes de que tú entres al callejón. Y hay una línea en ese mismo capítulo que funciona como una flecha disparada hacia el futuro. Abraham, cuando nombra el lugar, dice, en el monte de Yahvé se proveerá. Futuro. No fue provisto. Será provisto. Como si supiera que lo que acababa de ocurrir era apenas un ensayo de algo mucho mayor. Ese mismo monte, Moría, se convirtió en el terreno sobre el que siglos después se construyó Jerusalén. Y en una colina de esa misma cadena montañosa, no hubo ningún ángel que detuviera la mano. Porque esta vez, Dios no proveyó un sustituto para el Hijo. Esta vez, Dios proveyó al Hijo como sustituto. Yahvé Rapha, el Señor que sana, se reveló en un desierto, ante agua que era veneno. Los israelitas llevaban 3 días sin encontrar agua potable. Cuando finalmente llegaron a un manantial en Mara, el agua era tan amarga que no podían beberla. Moisés arrojó un trozo de madera al agua siguiendo instrucción divina, y el agua se volvió dulce. Y allí Dios dijo, yo soy Yahvé Rapha. Ahora bien, ese detalle de la madera no es menor. Un pedazo de árbol arrojado al agua amarga la convierte en agua dulce. Siglos después, otra madera sería utilizada. No para ser arrojada al agua sino para sostener un cuerpo. Y de ese cuerpo brotaría agua y sangre. Y Isaías lo había visto venir, por sus heridas seremos sanados. La madera que sana el agua amarga era una ilustración de la madera que sanaría la amargura más profunda de la condición humana. Yahvé Nisi, el Señor mi estandarte, aparece después de una batalla que Israel estuvo a punto de perder no por falta de ejército sino por falta de postura. La victoria dependía de la posición de los brazos de Moisés. Brazos arriba, victoria. Brazos abajo, derrota. Cuando llegó el agotamiento, 2 hombres se sentaron a sus lados y sostuvieron sus brazos hasta el ocaso. Y el estandarte en aquella cultura no era simplemente una bandera decorativa. Era el punto de orientación absoluta en medio del caos de la batalla. Cuando un soldado no sabía dónde estaba, cuando el humo y el ruido le impedían pensar, buscaba el estandarte. Ahí estaba el centro. Ahí estaba la dirección. Jesús, siendo levantado en la cruz, se convirtió en ese punto de orientación permanente. No para una batalla de un día. Para cada momento en que un ser humano pierde el norte. Yahvé Salom, el Señor es paz, se reveló a un hombre que estaba escondido. Gedeón trillaba trigo en un lagar subterráneo para que los enemigos no lo vieran. No era exactamente la imagen de un guerrero. Y el ángel llegó y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió con la pregunta más honesta del Antiguo Testamento, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Esa pregunta no recibió respuesta directa. Recibió algo mejor, presencia. Ve con esta tu fuerza, dijo Dios. No te explico el pasado. Te envío al futuro. Y cuando Gedeón entendió que no había muerto al ver a Dios, construyó un altar y lo llamó Yahvé Salom. Paz no como ausencia de conflicto. Paz como presencia de Dios en medio del conflicto. Eso es exactamente lo que Jesús ofreció la noche antes de su arresto. No prometió que todo estaría bien en términos externos. Prometió algo más radical, mi paz les doy. No como el mundo la da. Yahvé Tsidkenu, el Señor nuestra justicia, fue revelado por Jeremías en el peor momento posible. Jerusalén ardía. El templo caía. El pueblo marchaba al exilio.
Y en ese escenario de ruina total, Jeremías vio algo que no tenía ninguna lógica desde una perspectiva humana, un rey justo que vendría, y que no solo sería justo él mismo sino que se convertiría en la justicia de su pueblo. No que los haría más justos con el tiempo. Que sería su justicia. La distinción es decisiva. El sistema de justicia humano funciona así: eres declarado justo porque demostraste ser justo. El sistema de Yahvé Tsidkenu funciona al revés. Eres declarado justo porque Él, siendo justo, tomó tu lugar. Pablo lo expresó de la manera más precisa posible: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Yahvé Roi, el Señor mi pastor, tiene una historia de fondo que cambia todo. David, que escribió el Salmo 23, no era un poeta de ciudad que romantizaba la vida rural. Era alguien que había pasado años reales en colinas reales con ovejas reales. Sabía lo que significaba buscar agua en terreno seco. Sabía lo que costaba mantener unido a un rebaño en la oscuridad. Sabía el sonido que hacía un depredador antes de atacar. Y desde esa experiencia concreta escribió: Yahvé Roi. El Señor es mi pastor. No el pastor de la humanidad en general. Mi pastor. La oveja tiene nombre. El pastor la conoce por nombre. Y en Juan 10, Jesús tomó exactamente ese lenguaje y dijo: el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. No como categoría. Como individuos. Luego añadió algo que ningún pastor humano diría jamás con sensatez: el buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas no valen lo que vale un pastor. Ninguna economía humana haría ese intercambio. Pero Yahvé Roi no opera bajo la economía humana. Yahvé Shammah, el Señor está allí, es el último de los nombres compuestos y llega en el capítulo más desolador del libro de Ezequiel. Israel ha perdido todo. El templo destruido. La ciudad en ruinas. El pueblo dispersado. La Sejina, la nube de gloria que representaba la presencia de Dios, se había marchado del templo en una de las escenas más silenciosas y devastadoras de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel la vio irse. Vio la gloria de Dios abandonar el lugar santo, moverse hacia el este, detenerse en el monte de los olivos y desaparecer. Y entonces, al final de todo su libro, después de visiones de huesos secos que vuelven a vivir y de un río que sale del templo y sana todo lo que toca, Ezequiel describe una ciudad restaurada. Y el nombre de esa ciudad no es Jerusalén reconstruida. El nombre de esa ciudad es Yahvé Shammah, el Señor está allí. Siglos después, en ese mismo monte de los olivos donde la gloria se había detenido antes de marcharse, Jesús se sentó con sus discípulos y les habló del futuro. Y antes de ascender, les prometió: estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. La gloria que se había ido volvió. Y esta vez no habitó en un edificio de piedra. Habitó en personas. Y ahora llegamos al nombre que los contiene a todos. Yeshua. Jesús en hebreo. Descompones el nombre y encuentras dos elementos: Ya, la forma abreviada del nombre sagrado YHWH, y Yasa, que significa rescatar, liberar, poner a salvo. Yeshua es literalmente YHWH rescata. No un hombre que rescata con la ayuda de Dios. No un profeta que actúa en nombre de Dios. El propio YHWH, ejecutando personalmente el rescate. Cuando el ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no estaba dando instrucciones de registro civil. Estaba revelando la identidad completa del que estaba por nacer. El nombre era el currículum vitae eterno. El nombre era la misión condensada en una sola palabra. Jire estaba en él porque él era la provisión máxima. Rapa estaba en él porque él era la medicina que el mundo necesitaba. Nisi estaba en él porque su cruz se convirtió en el punto de orientación de toda la historia humana. Salom estaba en él porque él era la paz hecha persona. Tsidkenu estaba en él porque se convirtió en justicia para quienes no tenían ninguna. Roi estaba en él porque buscó a cada oveja perdida hasta encontrarla. Shammah estaba en él porque Emmanuel, Dios con nosotros, fue su primer título y sigue siendo el último.
En el Evangelio de Juan, Jesús tomó ese nombre sagrado, ese elle de la zarza ardiente, y lo usó 7 veces como llave para abrir 7 puertas distintas. Yo soy el pan de vida. La puerta de la necesidad humana más básica. Yo soy la luz del mundo, la puerta de la orientación en la oscuridad. Yo soy la puerta, el acceso mismo a la presencia del Padre. Yo soy el buen pastor, la puerta del cuidado personal e irrenunciable. Yo soy la resurrección y la vida, la puerta que ningún ser humano jamás había podido abrir desde adentro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, no señalando el camino, siendo el camino. Yo soy la vid verdadera, la fuente de toda vida espiritual que no se agota. 7 puertas. Una misma llave. El nombre que ardía en la zarza. Todo esto que hemos recorrido hoy no es información para almacenar en la memoria. Es un mapa. Y los mapas tienen un propósito, orientarte cuando no sabes dónde estás. Si hoy estás en un momento donde no ves la salida, el nombre llave Yire te dice que hay alguien que ya vio la provisión antes de que tú entraras a la escasidad. Si hoy estás cargando un dolor que no desaparece, llave Rapa te dice que la misma madera que endulzó el agua amarga en el desierto fue extendida en una colina por amor a ti. Si hoy perdiste el norte y no sabes hacia dónde mirar, llave Nisi te dice que el estandarte sigue levantado. Si hoy la ansiedad te impide respirar con calma, llave Salom te dice que la paz que él dejó no es una emoción que va y viene sino una persona que se queda. Si hoy el peso de tus propios errores te hace sentir que no tienes derecho a estar delante de Dios, llave Tsikenu te dice que el derecho no te lo ganas, te lo dan. Si hoy sientes que te alejaste demasiado, llave Roí te dice que el pastor no manda mensajes desde lejos, sale a buscarte. Y si hoy sientes que estás completamente solo, llave Chamma te dice que el Dios cuya gloria llenaba el templo decidió que prefería llenarte a ti. 4000 años de historia. Docenas de nombres. Un solo rostro al final del camino. Si este recorrido abrió algo en ti hoy, te invito a que te quedes en @semillas eternas. Cada semana plantamos una nueva semilla en la palabra. Dale like a este video si algo de lo que escuchaste hoy te habló directamente. Compártelo con alguien que necesite ver que Dios tiene un nombre específico para lo que está viviendo. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas lo que viene. Las semillas que plantamos aquí están hechas para crecer.